El primer secretario del partido y presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el presidente y ministro de Defensa de la República Argelina Democrática y Popular, Abdelmajid Tebboune, sostuvieron conversaciones oficiales como parte de las actividades de la visita oficial a la nación africana. En conferencia de prensa, el presidente argelino expresó su compromiso con Cuba y comunicó su decisión de cancelar los servicios de la deuda y aplazar su reembolso para otro momento. Argelia también ofreció a la mayor de las Antillas una central de energía solar para la producción de electricidad e informó igualmente sobre acuerdos relacionados con el abastecimiento de combustible a Cuba. Bueno, y tenemos aquí para este segmento a Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group. Gracias, Emilio, por estar con nosotros. Y al prestigioso periodista Rolando Cartaya, y activista de derechos humanos de larga data. No te estoy diciendo viejo, sino que comenzaste hace tiempo ya. Gracias. Emilio, este viaje, este periplo, ya consiguió de Argelia, por lo menos, la primera escala de Miguel Díaz-Canel y toda una delegación de ministros de la dictadura cubana, la cancelación de los intereses de la deuda, el pago del servicio de la deuda de Cuba, aplaza su reembolso y contribuye con envío de petróleo ante la crisis energética. Bueno, eso es lo que dice el noticiero de Cuba, ¿no? Primero hay que leer aquí entre líneas, ¿no? Los intereses nunca lo iban a pagar, la deuda tampoco, y el petróleo que va a estar por venir, ese hay que pagarlo. ¿Contra qué? A lo mejor no es contra dinero, sino contra la venta de un pedazo del país. Hay que averiguar qué es, porque ya Cuba no tiene nada que ofrecer, no tiene cómo pagar, y están acudiendo a acuerdos que más bien parecen nudos en el cuello. Y hay dos ejemplos antes de esta visita. Uno fue el cederles el Cayo Largo a la empresa canadiense Blue Diamond, con todas plenas libertades de ellos importar lo que quisieran, sin ninguna empresa cubana participa en la importación de los productos que necesitan, los insumos que necesitan los 5 hoteles que tiene el Cayo. Por lo tanto, es una administración totalmente autónoma. No se sabe cuánto va a ganar Cuba ahí, pero te aseguro que la tajada va a ser bien pequeña. El segundo ejemplo, que es más fuerte que ese, es el de la empresa Sherry de Canadá, que acaba de cerrar un acuerdo con Cuba que contempla que en los próximos 5 años la producción, el 80% va a pertenecer a la empresa canadiense. Y sucede en un momento en que el níquel ha subido mucho el precio por la alta demanda que hay del metal en el mercado. Eso significa que Cuba no puede participar en las bonanzas de esa subida de precio del mercado y está obligada a darle el 80% de la producción a la empresa canadiense porque le debe 200 millones de dólares. Y esa fue la fórmula que encontró Canadá o la empresa canadiense para que le pagaran. No dudo que el petróleo que venga de Argelia sea bajo similares condiciones. Igual va a pasar cuando vaya a China, cuando vaya a Rusia y cuando vaya a Turquía. Va a ser la misma fórmula. De hecho, ya con Turquía tienen la fórmula de que tuvieron que cederle un astillero, el astillero de La Habana, el más grande que hay en Cuba, por 25 años para poder pagar lo que le deben del petróleo que usan las plantas flotantes que tiene Turquía en Cuba para generar energía. Justamente Rolando Cartaya me comentaba, o te comentaba, fuera del aire, que también el expediente de los médicos, que pudieran entonces Cuba enviarle médicos a Argelia y a sus países. Por eso probablemente está el ministro de Salud en esta delegación, José Ángel Portal. Y Argelia tiene un contingente como de 800 médicos, tal vez le están ofreciendo más. Ahora, hace 2 años el Herald hizo un reportaje sobre estos médicos en Argelia. Ganaban alrededor de $6.500 mensuales y lo que le daban eran 900, pero una parte, como alrededor de más de $300, se la depositaban en Cuba. O sea, es el esquema mismo de trata de personas y trabajo en condiciones de trabajo forzado. Puede ser que lo mismo se lo vayan a ofrecer a Turquía. No creo que a China ni a Rusia, ¿no? En este contexto ha habido una delegación en una feria empresarial y comercial en La Habana la semana pasada, donde participaron varios cubanoamericanos de aquí de Miami, abogados y inversionistas.
¿Cómo cuadra eso con la realidad que está viviendo Cuba en estos momentos de represión brutal, de atrincheramiento y buscando otros mercados que no son los mercados norteamericanos? Bueno, mira, la feria ha sido un gran fiasco, ¿no? Ellos han tratado, primero comenzaron llorando, diciendo, prometiéndole a los que están ahí, que ya están embarcados, porque les deben más de 3 años, o quién sabe si 5 o 6, de todas las inversiones que han hecho y toda la deuda que tienen, empezaron diciendo que ellos prometían que le iban a pagar. Entonces, ¿qué ejemplo o qué sensación se llevan los primeros que llegan a la feria, que nunca habían ido, que eran de otros países, cuando están viendo que los inversores que están en el terreno le deben más de 6 o 7 años de pago? En medio de todo esto están las remesas. Le han dado una licencia a Bacuba para que a través de Orbit S.A. envíe remesas a Cuba. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí hay un gran plan, ¿no? Y después queremos oír la opinión de Rolando. Sí. Si vamos un poco atrás, esto no es más que están ejecutando en la práctica el libreto que Ana Belén Montes introdujo en el establishment americano hace 20 años, que era cómo evitar que si el régimen cae en una bancarrota o en un estado en un default o en un estado de tanta pobreza de que genere una migración masiva como la que ha ocurrido, ellos tengan que estabilizar. Estabilizar para ellos no significa ayudar a derrocar el gobierno, sino a apuntalarlo. Y eso es lo que están haciendo. Poner a Orbit S.A., que tiene un pasado dudoso, que no existe, no tiene ninguna infraestructura tecnológica, ninguna experiencia en el manejo de remesas, que lleva más de 25 años en Cuba. Sencillamente solo lo único que puede haber pasado es que ellos hayan heredado toda la parte tecnológica y de cumplimiento que tenía Fincime, que es la empresa que está sancionada. Entonces, es muy sospechoso que de buenas a primeras pongan a Orbit S.A. y le den la luz verde en el Departamento de Estado, argumentando de que es una empresa que no está en la lista de entidades restringidas o sancionadas y que no hay evidencia, que no existe evidencia que pertenezca a la FARC o el MININ. Rolando. Después de las elecciones aquí en Estados Unidos, el señor Biden tiene, digamos, las manos más libres para hacer lo mismo que hizo Obama y ha ido dando pasos. O sea, los vuelos ¿Tú crees que se está repitiendo la política de Obama? Yo creo que sí. Lo único que en esta ocasión va a tener que hacer lo mismo que Obama, decisiones ejecutivas para poder ir paulatinamente abriendo el banderín al régimen cubano. Lo que pasa es que además esto ahora es escandaloso. Es escandaloso porque estamos... ¿Tú dices el viaje de los cubanos a Cuba? No. Estoy hablando de... La remesa. De esto de irle dando agua al régimen cubano, oxígeno, que está... realmente. Y oxígeno. Es escandaloso porque después del 11J todo lo que hemos visto es represión en las calles. La vimos recientemente en estos meses últimos. Represión judicial con condenas totalmente draconianas y represión también en las cárceles a los presos políticos. O sea, no se entiende que el país que se decía que era el líder del mundo libre, ¿no?, esté haciendo estas concesiones a un régimen que es una dictadura brutal y todo el mundo lo ha visto. En estos momentos. Muchas gracias. En instante hablaremos de la conferencia de acción